webinar en el que vamos a tratar las novedades en las declaraciones medioambientales de acuerdo al nuevo EMAS, al EMAS 2018/2026, que es como se conoce. Este webinar lo vamos a impartir, por una parte, María Pasalacqua, que es la directora del Club EMAS, y por otra parte, Ana del Río, que soy yo, que bueno, llevo la parte técnica y de acreditación en DNVGL Iberia. A continuación, pues vamos a voy a presentar a la ponente, la primera, que es María Pasalacqua. Es una experta en EMAS. María, es un placer tenerte en este webinar. María es la directora del Club EMAS, que es una organización privada sin ánimo de lucro en la que están integradas varias empresas EMAS. María lleva más de 20 años trabajando en el mundo medioambiental, de forma particular también en sistemas de gestión EMAS, y es miembro del comité de la Comisión Europea para EMAS. Participa en muchos grupos de trabajo técnicos sobre el EMAS y participa en la redacción de los documentos sectoriales en EMAS, tan importantes y tan de actualidad ahora mismo y máximo con el nuevo reglamento EMAS. Por otra parte, en esta sesión estoy yo, mi nombre es Ana del Río. Yo llevo la parte técnica y de acreditación de DNVGL Iberia. A título informativo, soy bióloga, llevo también más de 20 años trabajando en sistemas de gestión, en varios temas de sistemas de gestión de calidad, seguridad, y quizá más focalizada en temas medioambientales. Lidero la implantación de requisitos técnicos en las auditorías de DNVGL, las que realizamos en DNVGL, y una de mis funciones es asegurar la acreditación de DNV frente a entidades de acreditación como ENAC. Pues también me gusta reflejar que soy una entusiasta de los sistemas de gestión y que creo realmente en los sistemas de gestión como una herramienta de mejora del comportamiento de las organizaciones, y en concreto en el tema además de mejora real del comportamiento medioambiental. Pues una vez que nos hemos presentado, de nuevo doy las gracias a María Pasalacqua, porque es un honor y un lujo tenerla como ponente en este webinar. Empezaremos por la primera parte del webinar, que es la parte global del EMAS. Si hay algo que queremos reflejar del EMAS, del nuevo EMAS 2018-2026, son estos 4 puntos que casi resumen la importancia que tiene el EMAS en unos temas que además preocupan a las organizaciones. Uno de ellos es la flexibilidad, es un punto muy importante del nuevo EMAS. Otro punto muy importante es la integración, ya veremos en qué, pero integración con otros sistemas, con otros informes. Transparencia, algo cada vez más demandado por las partes interesadas, transparencia de la información. Y luego un elemento clave que ya desde hace años era un elemento clave en EMAS, pero está reforzado, que es el desempeño medioambiental. Por lo tanto, como resumen estos 4 puntos, flexibilidad, integración, transparencia y desempeño son de los que vamos a hablar a lo largo de este webinar. ¿A quién aplica este nuevo EMAS? Pues está claro que aplica a todas las organizaciones que ya están registradas en EMAS y que por tanto se tienen que adaptar, y por supuesto aplica a aquellas organizaciones que se están planteando registrarse EMAS, que están en proceso. Por lo tanto, es la última actualización del EMAS y aplica a todas, a las que ya están y a las que se van a adaptar. Plazos. Esto sí que es importante que hablemos de plazos, porque la cuenta atrás ha empezado hace un año y ya queda poco, ¿no? Como recordatorio, diremos que el EMAS se publicó el 19 de diciembre del 2018, ¿vale? Hace un año aproximadamente. Entró en vigor este año, el 9 de enero de 2019.
y lo que más nos interesa conocer a todos, entiendo, que es cuál es el plazo que hay para adaptarse. Pues el plazo, tal como ya salió publicado en el propio reglamento, es el 9 de enero de 2020. O sea, en unos meses todos los temas deben estar adecuados al nuevo reglamento EMAS. ENAC publicó en su día, y nada más salir el nuevo EMAS, un plan de transición a este reglamento, al 2018-2026, y entre las cosas importantes que reflejó en este plan de transición, pueden consultarlo en la página de ENAC, estaba que los verificadores deben acreditarse de acuerdo al nuevo EMAS. Este punto es importante porque está habiendo situaciones que a lo mejor el verificador pues, no se ha adaptado todavía y entonces puede ocurrir que la declaración medioambiental no se pueda registrar todavía hasta que el verificador está adecuado. Por lo tanto, se debe asegurar que el verificador con el que se trabaja esté acreditado de acuerdo al nuevo EMAS. Y, insisto, hay un plan de transición con información de lo que hay que hacer en la página web de ENAC, plan de transición al reglamento 2018-2026. Simplemente a título informativo, DNV está acreditada en el nuevo EMAS, estamos acreditados desde finales de año, creo que a la semana de salir el EMAS nuevo, a los 15 días, iniciamos los trámites y nos pudimos acreditar, solo para su información. Bueno, aquí hemos resumido los principales cambios de los que vamos a hablar en este webinar. Tanto María como yo, cuando nos hemos reunido para hablar de qué queremos presentar en este webinar, pues hemos dicho 3 cambios importantes. Uno, vamos a hablar de esa posibilidad de integración de la declaración medioambiental en otros documentos de información de la organización, o sea, flexibilidad. Si hay otros documentos, podemos integrarlo aquí. Vamos a hablar de modificaciones en sí de la declaración, pero modificaciones a nivel global. Y luego nos vamos a centrar y haremos foco en las modificaciones y cambios de algunos indicadores básicos de comportamiento medioambiental. Aquí es donde María se centrará especialmente, porque además es una experta en este tema y ha participado en muchos grupos sobre estos temas. Entonces María nos dirá cuáles son los indicadores básicos y cómo hay que presentarlos en la declaración medioambiental y, sobre todo, la parte más importante, en qué han cambiado con respecto a lo que teníamos hasta ahora. Vamos a empezar por la primera parte. La primera parte es, analicemos qué quiere decir integración con otros informes. Pues quiere decir lo siguiente. Primero, el nuevo EMAS, en su anexo 4, dice que las organizaciones, las empresas, pueden integrar en su documento de declaración medioambiental otra información objetiva adicional, y tal cual viene en el EMAS, sobre actividades, productos y servicios. ¿Pero qué es esto? ¿A qué se refiere con información objetiva adicional? Pues quiere decir que en la propia declaración EMAS se puede hacer referencia a otras certificaciones ISO, a posibles adhesiones que tenga la empresa a objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, al Pacto Mundial, puede dar información sobre su etiquetado ecológico o cualquier otro compromiso adquirido y que se ha adherido voluntariamente. Pero sí que es muy importante un tema, aunque se puede dar esta información objetiva adicional, todos estos datos el verificador los tiene que validar, no puede una empresa decir toda esta información y que el verificador no sea consciente de esta información y no lo valide. Se debe validar, por lo tanto debe ser una información realmente cierta. Después, ¿qué más dice el EMAS? Dice que la declaración medioambiental puede integrarse en otros documentos de información de la organización. De nuevo, se habla de flexibilidad. ¿Por qué? Porque si la organización tiene un informe de sostenibilidad o un informe de responsabilidad social corporativa, que hay muchos, pues dentro del mismo informe se puede incluir todo lo que es la información de la declaración medioambiental. No hace falta elaborar 2 documentos separados, pero eso sí, es muy importante que en esa información corporativa la organización deje claro, y entonces el verificador lo hará,
qué información está validada y qué información no está validada. Si en caso de que solo hay un único documento, pues se podrá decir de la página 1 a la 30 es información validada con el logotipo EMAS, información que responde a un EMAS, y la otra información pues es información social de otro tipo. Es la única condición que pone el nuevo reglamento EMAS, que se aclare lo que está validado y lo que no. Más temas. Queríamos hacer un foco en la Ley 11/2018. Esta ley, como sabes, es la ley que habla de dar información y de validar información no financiera, ¿no? Es una ley que aplica a muchas organizaciones, no vamos ahora a focalizarnos en la ley, solo hacer un llamamiento a que esta ley dice que en el caso de organizaciones que tengan el registro EMAS, se considerará válida y suficiente para cumplir con el apartado de informe dedicado a información medioambiental, la información contenida en la declaración ambiental validada por un verificador acreditado. Siempre hace referencia a una información de EMAS validada por un verificador acreditado. ¿Vale? Por lo tanto, esta nueva ley hace un llamamiento a el EMAS, en el sentido que si ya hay una información EMAS validada, pues esta ley va a reconocerla. En cualquier caso, igualmente hay que, en la declaración que se haga, hay que incluir esta información, pero esa parte ya validada, pues no haría falta validarla. Más temas. Esto con el uso de nuevas tecnologías, con la sociedad que tenemos tan digital, tiene mucho sentido que se haya incluido en el nuevo EMAS, porque lo que dice es que la información medioambiental debe estar preferiblemente en un formato electrónico. Invita incluso a, por supuesto, que esté colgada en la web. Es un llamamiento a dejemos el sistema un poco obsoleto y arcaico de hacer una declaración medioambiental en papel, esos informes ambientales de 90 páginas que en la práctica nadie se lee o muy poca gente, y pasemos a divulgar la declaración medioambiental, que de eso se trata, de divulgarla a las partes interesadas en un electrónico que sea muy accesible para todo el mundo. Queremos traer aquí un caso muy interesante y que está siendo pues cada vez más utilizado por organizaciones a nivel europeo, que es este. Hay una empresa, tienen aquí la referencia, ahora no la plasmamos porque perderíamos mucho tiempo, pero esta organización, pueden meterse en este enlace, ha hecho una declaración medioambiental en un formato totalmente novedoso, que es un formato vídeo. Por lo tanto, les animo a que entren a verla, porque la dirección de la empresa explica toda su declaración medioambiental en un vídeo y presentan datos, gráficos, responde totalmente al contenido que pide el nuevo EMAS, pero en un formato novedoso, que es el formato vídeo. O sea, es un ejemplo del uso de nuevas tecnologías para divulgar la declaración medioambiental, que es a lo que anima el nuevo EMAS. Para apoyar esta iniciativa, queremos simplemente informar que DNV tiene una solución digital que se llama My Story, que estamos utilizando en varios sectores empresariales, en el que con un código QR la empresa podría colocarlo pues, donde quiera, en sus informes, en su web, y podría estar asociado a este código QR lo que es la información ambiental y evitar generar un montón de documentos en soporte papel. O sea que lo que queremos decir es que el nuevo EMAS invita a soportes digitales y que hay muchas soluciones para hacerlo. El otro tema, modificaciones de la información en la declaración medioambiental. Es el segundo tema que queremos hablar. Solo vamos a hablar de los cambios, ¿vale? Entonces, un cambio es el punto A del anexo 4 de la declaración medioambiental debe tener un resumen de las actividades, productos y servicios de la organización. La relación de la organización con organizaciones centrales, que a veces se olvida, y si procede una descripción clara e inequívoca del ámbito del registro en el EMAS, incluida una lista de los centros en el registro. Es decir, se quiere ser muy claro acerca del alcance del EMAS y a quién aplica dentro de una organización, cuántas sedes, cuántas organizaciones.
También el punto B dice que debe haber una breve descripción de la estructura de gestión que presta apoyo al sistema de gestión medioambiental de la organización, tal cual. Debe describirse la estructura organizativa en el apoyo a EMAS en una organización. Y esto dentro de la declaración medioambiental. El punto C dice que debe haber una clara descripción de aspectos directos e indirectos y, ojo, un punto que a menudo se olvida, una descripción de los impactos, ¿vale? Y otra cosa que se exige, que antes estaba no muy claro, pero ahora se exige claramente, que es describir el método para evaluar los aspectos, ¿vale? El método de valoración de los aspectos significativos. E insisto mucho en estos dos puntos, aspecto-impacto, aspectos indirectos y método. Otro punto en el que queremos hacer énfasis es que el nuevo EMAS habla que se deben describir acciones que se han llevado a cabo o que están previstas para mejorar el comportamiento medioambiental. Ya decíamos al principio que un punto importante del nuevo EMAS es el desempeño ambiental. Pues hay que describir acciones para conseguir esa mejora. Por ejemplo, eficiencia en el consumo de materiales, cambios en procesos, el uso mediante una compra verde de materiales menos contaminantes, lo que sea, pero darle importancia a la mejora del comportamiento medioambiental. Por otra parte, en el punto E también se habla la importancia del cumplimiento de requisitos legales relacionados con el medio ambiente, que este punto ya estaba, pero se refuerza todavía más, y la importancia de hacer referencia a mejores prácticas pertinentes de gestión medioambiental. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del uso de las guías sectoriales, si están publicadas, y que la declaración medioambiental se compare el desempeño ambiental, los objetivos, lo que haya redactado la empresa, se compare con buenas prácticas medioambientales del sector que le aplica, siempre y cuando estén publicadas las referencias sectoriales, las guías de referencia sectorial. Luego hablaremos más en detalle de esto, pero es importante que se tenga en cuenta al redactar una declaración medioambiental si hay una guía sectorial publicada y se compare a la organización con la información y buenas prácticas y objetivos de esa guía sectorial publicada. Por otra parte, el nuevo EMAS dice que hay que notificar los indicadores básicos de comportamiento medioambiental, que María nos va a hablar en detalle de ellos, y una novedad importante y un refuerzo es que debe hablarse de los indicadores de comportamiento medioambiental específicos, que ahora María nos hablará de ellos, como he dicho. Por otra parte, vuelve a insistir en el apartado G que hay que hacer una referencia a las principales disposiciones jurídicas que debe tener en cuenta la organización y una declaración sobre el cumplimiento de la legislación, es decir, debe posicionarse pues, la empresa haciendo como una síntesis de estoy dada de alta de este registro, tengo licencia de actividad, cumplo con mi declaración de residuos, no hace falta que haga una descripción total y absoluta y detallada de todos los requisitos legales, pero sí una conclusión acerca del estado de cumplimiento legal en los principales requisitos legales que aplican. Una vez que hemos hablado de los elementos 1 y 2, que como digo son elementos de flexibilidad, de integración con otros sistemas de gestión, de transparencia, de énfasis en el comportamiento medioambiental, vamos a hablar de la otra parte, que es la última parte de este webinar, en la que María nos va a explicar los indicadores medioambientales y nos va a explicar cuáles son los elementos esenciales a tener en cuenta a la hora de elaborar un indicador ambiental, a la hora de plasmarlo en la declaración medioambiental y, por supuesto, nos va a analizar los principales cambios en los indicadores medioambientales. María, te doy la palabra. Muchísimas gracias por tu participación y será un placer escucharte acerca de los indicadores ambientales. Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Ana. Gracias por habernos invitado al Club EMAS a participar en esta sesión de trabajo, en este webinar. Y bueno, y gracias también a todos los que estáis aquí escuchándonos y participando en la sesión. Un segundo que ponemos la presentación. Va, perfecto. Bueno, como ya os ha explicado Ana, uno de los cambios que ha habido en el anexo 4 del reglamento EMAS está relacionado con los indicadores. En mi presentación os he transcrito el texto del reglamento y cuando veáis una parte de texto en azul, es la parte donde ha habido modificaciones y cambio. Esto es un poco para que os quede fácil compararlo con la versión anterior y no tengáis que estar mirando dos documentos y ver qué es lo que teníais antes y lo que hay ahora. Haremos este recorrido sobre todo focalizándonos en los cambios y también evidenciando posibles oportunidades para sacarle más el jugo a la declaración ambiental como una herramienta de comunicación, ya que justamente es lo que diferencia además de otros sistemas de gestión ambiental y quizás no siempre se le acaba sacando el jugo que se le podría sacar. Bueno, comenzamos explicando que en el caso de los indicadores y de la información sobre el desempeño medioambiental de la organización, el reglamento EMAS dice que debemos facilitar información en relación a indicadores, y en este caso tenemos los indicadores básicos de desempeño medioambiental, que eran los que ya conocíamos, y luego hace referencia también a indicadores específicos del desempeño medioambiental. En este caso, esos indicadores específicos están relacionados también en parte en algo que ya ha dicho Ana sobre las mejores prácticas que están contenidas en los documentos de referencia sectorial, que además de incluir buenas prácticas, incluyen también indicadores y benchmarking del sector. Pero además, una empresa podría añadir otros indicadores específicos que es habitual utilizar en su sector, aunque no se hayan publicado los documentos de referencia sectorial. Y otro aspecto que introduce es la información cualitativa, es decir, abre la opción a que una organización que no disponga de datos cuantitativos sobre un determinado aspecto ambiental pueda aportar información cualitativa, y luego en el punto 4 nos describe un poco más en detalle este aspecto. El reglamento EMAS ya en su versión anterior nos daba una información que era muy importante sobre los criterios que deberían cumplir los indicadores. Yo los he puesto de nuevo aquí porque aunque esta información estaba antes, algunas organizaciones se encontraban en una situación en la que esta información contrastaba con la definición que se tenía de algunos indicadores de referencia sectorial. Algunos de los indicadores básicos que había en el reglamento. El reglamento dice que los indicadores deberán ofrecer una valoración exacta del comportamiento medioambiental de la organización, ser comprensibles e inequívocos, permitir efectuar una comparación año por año para evaluar si el desempeño medioambiental de la organización ha mejorado. Para permitir esta comparación había que reportar al menos 3 años de la actividad si se disponía de los datos. También los indicadores deben permitir establecer una comparación a escala sectorial, nacional o regional si se dispone de información al respecto, y permitir una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios. Pues esta información que ya teníamos antes, en algunos sectores encontrábamos, y que es de sentido común, ¿no? Encontrábamos que la empresa se encontraba en una situación como forzada, porque teníamos unos indicadores que estaban estructurados de una determinada manera y que hacían referencia a unos denominadores ya preestablecidos, digamos, confeccionados a nivel europeo según si la empresa era una actividad productiva o de servicios. Y con lo cual nos encontrábamos, por ejemplo, que igual una actividad del turismo reportaba los datos sobre consumo de agua en relación a los trabajadores, cosa que no tenía mucho sentido, ¿no? Bueno, esto veremos que ha sido unos elementos que ha cambiado, y con lo cual estos criterios que ya aparecían
veremos que saldrán reforzados a lo largo del texto del anexo 4. El reglamento dice que como respaldo la organización deberá definir brevemente el ámbito de cada indicador, es decir, deberá indicar qué incluye y qué no incluye un determinado indicador, es decir, los límites organizativos, materiales, la aplicabilidad y el método de cálculo. Es decir, cuando hablamos, no sé, del consumo de agua, si la organización dispone de diferentes fuentes de aprovisionamiento de agua, pues tendrá que indicar si cuando está hablando de los metros cúbicos de agua consumido se refiere al agua de la red o al agua de la red más el pozo más todo lo que tenga. Con lo cual esto es simplemente aclarar el alcance, digamos, del indicador que está utilizando para que no se pueda dar lugar a malentendidos. En relación a los indicadores básicos de comportamiento medioambiental, tenemos la batería de indicadores que ya teníamos antes y que estaban relacionados a los vectores de energía, materiales, agua, residuos, emisiones, y aquí hay un cambio y es el cómo denominamos ahora a aquellos indicadores que están relacionados con la biodiversidad. Y en particular ha cambiado el nombre y se dice uso del suelo en relación a la biodiversidad, porque la verdad es que anteriormente el indicador que simplemente hacía referencia a la ocupación del suelo por parte de una organización era un poco pretencioso como para denominarse indicador de biodiversidad. Cubría simplemente un aspecto limitado de lo que supone o significa la biodiversidad. Con lo cual, a nivel de indicadores, los ámbitos son los mismos, y encontraremos una batería de indicadores dentro de estos ámbitos y el de biodiversidad cambia de nombre y se denomina uso del suelo en relación a la biodiversidad. Cambios que ha habido en relación a estos indicadores. Bueno, lo primero es que si una organización tiene un indicador o tiene, digamos, la necesidad de no informar sobre un determinado indicador de los indicadores básicos porque simplemente este indicador no es pertinente para su actividad, puede no informar, no reportar sobre este indicador, pero tendrá que incluir en la declaración medioambiental una explicación clara y motivada para no hacerlo. Es decir, si una organización no tiene emisiones atmosféricas, pues simplemente dirá que no tiene emisiones, etcétera, y en el lugar adecuado de la declaración ambiental explicará el hecho de que no reporta sobre este sobre este aspecto ambiental o sobre este indicador en concreto. Es decir, que aquí hay un elemento de flexibilidad y lo único que hay que hacer es explicar el por qué no se reportan. Los indicadores están estructurados como ya estaban antes, en dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es el consumo, la producción total anual en el ámbito considerado, y la parte B es el denominador, que es el valor de referencia anual que representa a la actividad de la organización. Y luego tenemos el ratio de la parte A y de la parte B del indicador. Si bien la organización debe informar sobre los tres elementos en cada indicador, es verdad que no tiene por qué hacerlo en la misma página o en el mismo lugar de la declaración ambiental y poner R y luego A igual tanto, B igual tanto. Aquí se trata un poco de sacarle el jugo a la manera de presentar los datos, intentar hacerlo de una forma atractiva y que sea amigable, digamos, de cara al lector, al usuario de la información, y evitar llenar la declaración ambiental de datos organizados de una forma demasiado técnica que luego no aportan ningún valor añadido a la empresa en su comunicación y tampoco, obviamente, a los destinatarios de esta comunicación. Pero en relación a esto, a la estructura del indicador, no ha habido ningún cambio específico. Ahora veremos en cada ámbito cuáles han sido los cambios. En el caso de energía tenemos los mismos indicadores que ya teníamos antes, el de consumo directo de energía y el consumo total de energía renovable, pero sí que es verdad, y aquí lo vemos,
que hay un nuevo indicador y es la generación total de energía renovable, que corresponde a la cantidad anual total de energía generada por la organización a partir de fuentes de energía renovables. Es decir, que en este caso la organización tiene la oportunidad de explicar cómo contribuye de alguna manera, ¿no?, a un mercado de energía más sostenible y cómo promueve de alguna manera o cómo contribuye a una mayor participación de las energías renovables, y en este caso como actor que genera energía. Aquí tenemos una aclaración en el propio reglamento que dice que este último elemento se consignará solo si el total de la energía generada por la organización a partir de fuentes de energía renovables supera con creces el total de energía renovable consumida por la organización, o si la energía renovable generada por la organización no fue consumida por la organización. Este texto es un poco enredado, pero en realidad lo que se quiere hacer con este indicador es dar la oportunidad a las empresas que generan energías renovables, a partir de energía renovable, de poder reportar esta información en su declaración medioambiental y explicar cómo contribuye a un esquema energético más sostenible. Ahora, esto es importante reportarlo, o se debe hacer, si esta cantidad, digamos, de energía que genera la empresa es relevante. Si una empresa tiene una pequeña instalación que contribuye de manera limitada a generar energía renovable, no es obligatorio ponerlo. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, que si una empresa genera poca, simplemente de este indicador. La última parte de esta explicación, que dice si la energía renovable generada por la organización no fue consumida por la organización, se añadió porque en el momento en que hubo el debate de cómo introducir este indicador, había el problema que según el marco, el contexto, digamos, legal y de mercado que había en algunos Estados miembros de la Unión Europea, había organizaciones que generaban energía pero no podían autoconsumir, y con lo cual la ponían en la red. Con lo cual, si una empresa actualmente genera energía de fuentes renovables y la autoconsume o la pone en la red, puede reportarlo bajo este nuevo indicador. En relación a la energía, hay otro pequeño cambio, y es que ahora, si las empresas o las organizaciones registradas en EMAS consumen o generan energía de diferentes tipos, como electricidad, calor, combustibles de varios tipos, su consumo o producción anual se pueden notificar por separado según proceda. Es decir, antes el indicador energético que había, de alguna manera obligaba a las empresas a reportar todos los datos en megawatts, en gigajoules, de forma conjunta. Y esto suponía un trabajo extra, sobre todo para las pequeñas organizaciones, de tener que buscar factores de conversión y poner todo en un mismo indicador con una misma unidad. En este caso, la Comisión ha considerado oportuno que si una empresa tiene datos sobre consumo energético en kilowatt-hora y luego de gas o de otros combustibles utilizando otras unidades, lo reporte tal cual como obtiene los datos. Y aquí hay otro elemento de flexibilidad, y es en el uso de las unidades en las que se reporta el consumo o la producción energética. Como vemos aquí en la parte azul, deben expresarse preferiblemente en kilowatts, en megawatts hora, en gigajoules o otros parámetros comúnmente utilizados para notificar el tipo de energía consumida o generada, y por eso hacemos referencia al cambio que ha habido antes, y con lo cual si tenemos consumo de gas lo reportaremos en la unidad que habitualmente utilizamos o en la de litros de combustible, etcétera, etcétera.
A nivel de materiales, hay también elementos de flexibilidad, el indicador es el mismo, pero como vemos aquí, preferiblemente se puede expresar en unidades de masa, por ejemplo, kilos o toneladas, o de volumen, o cualquier otro parámetro que se utiliza habitualmente en el sector. Es decir, que si las unidades que teníamos antes no nos eran cómodas y en nuestro sector se utiliza una unidad diferente, pues podremos hacerlo tranquilamente. Y cuando se utilicen diferentes tipos de materiales, su flujo másico anual debe notificarse por separado según proceda. Esto obviamente hay que leerlo con sentido común, porque si una empresa tiene pues muchas referencias de materias primas, podrá englobarlas, organizarlas por familias según sea más práctico para elaborar los datos y proceder a dar esta información. En relación al agua, también se añade un elemento de flexibilidad y se dice expresado en unidades de volumen, ya sean litros o metros cúbicos. Aquí os he puesto en amarillo una nota que está relacionada al comentario que hemos hecho antes sobre el alcance, de explicar cuál es el alcance de un indicador, y justamente os he hecho el ejemplo del agua, es decir, explicar si cuando hablamos del consumo del total anual de agua se refiere solamente al agua de red o de otras fuentes que la propia organización pueda tener. Los residuos, los indicadores siguen los mismos, pero se añade el mismo elemento de flexibilidad en cuanto a las unidades que se utilicen habitualmente para reportar los datos de residuos, que en la mayoría de empresas son kilogramos o toneladas, pero podrían ser gramos para cosas muy concretas, o en algunos casos se utilizan el volumen, ¿vale? Y lo mismo aplica para los residuos peligrosos. Aquí llegamos al apartado donde quizás hay más cambios, y es este del uso del suelo en relación a la biodiversidad. Como vemos, las formas de uso del suelo en relación con la biodiversidad se reportan en unidades de superficie, por ejemplo, metros cuadrados o hectáreas, y los indicadores que tenemos son el uso total del suelo y superficie sellada total, que ya eran indicadores presentes en el reglamento EMAS, y aquí sí que vemos superficie total en el centro orientada según la naturaleza, y superficie total fuera del centro orientada según la naturaleza. Y así, aquí sí que haremos una breve paréntesis para ver qué es lo que dice el reglamento de EMAS en relación a esto. Lo primero es que añade una definición de qué es una área sellada, y la define como cualquier área cuya capa del suelo original se ha cubierto, como por ejemplo una carretera, pero puede ser una zona de parking o la zona que ocupa una nave o cualquier tipo de construcción. Y esta no permeabilidad puede generar impactos medioambientales. Cuando hablamos de este indicador, las empresas a veces se sorprenden porque dependiendo del tipo de actividad y de dónde estén ubicadas, digamos que es una buena práctica impermeabilizar la zona que ocupa, justamente para prevenir o reducir el riesgo de contaminación del suelo. Y esto tiene todo el sentido del mundo, pero sí que es verdad que aún así, cuando se impermeabiliza un suelo, este suelo pierde sus funciones en cuanto a biodiversidad, con lo cual, aunque sea una buena práctica, hemos perdido un elemento clave de la biodiversidad, y por esto el reglamento EMAS pide que se reporten. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto de las áreas orientadas según la naturaleza. En inglés el término que se ha utilizado es Nature Oriented Area, y el reglamento considera que una área orientada según la naturaleza es una área dedicada principalmente a la conservación o restauración de la naturaleza. Y las áreas orientadas según la naturaleza pueden estar situadas tanto dentro del centro de la organización, y con lo cual algunos elementos podrían ser tejados verdes, fachadas verdes, drenajes, otros elementos que hayan sido diseñados, adaptados o gestionados para promover la biodiversidad, o también pueden estar situadas fuera del centro, y estas contarán de cara a este indicador
siempre y cuando el área sea o de propiedad de la organización o esté gestionada por la organización y se dedique principalmente a la promoción de la biodiversidad. También se consideran aquellas áreas que estén cogestionadas, es decir, por parte de la organización y de una tercera parte, organización o de otras partes, destinadas a fomentar la organización, siempre y cuando se delimite claramente el ámbito de cogestión. Aquí quiero hacer un inciso porque este tipo de áreas o de indicador, digamos, ha llevado a alguna organización a pensar que en cuanto a las áreas que están situadas fuera del centro, se podrían considerar aquellas áreas que se utilizan para compensar el uso del suelo por parte de la organización. No sé si alguno de vosotros está familiarizado con esto, pero, por ejemplo, aquí en Cataluña hay un proyecto de una entidad ambiental a través de la cual las organizaciones pueden compensar sus metros cuadrados de superficie ocupada en metros cuadrados de bosques milenarios o bosques maduros, y con lo cual la organización a través de este proyecto puede comprar los derechos de tala por 30 años de estos bosques. Esta iniciativa es muy positiva y de hecho hay muchas organizaciones EMAS, bueno, varias organizaciones EMAS y otras organizaciones que participan. Esto se puede explicar en la declaración medioambiental, pero no entra a ser parte de este indicador en concreto, ya que esas áreas no están cogestionadas por la organización EMAS. Bueno, luego tenemos el indicador sobre emisiones. En el caso de emisiones, aquí solamente ha habido un pequeño cambio que es se ha añadido un alpifluoroamonio como uno de los elementos a considerar dentro del indicador de emisiones. Y hay una aclaración en cuanto a que la organización debe considerar notificar sus emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a una metodología establecida como el protocolo de gases de efecto invernadero o cualquier otra herramienta estándar o guía de referencia que esté reconocida. Puede ser por guías que hayan generado, por ejemplo, otras administraciones que sean competentes en este tema. Pues aquí en Cataluña, concretamente, la Oficina Catalana del Cambio Climático para los Acuerdos Voluntarios ha generado una herramienta y esta se puede utilizar para reportar los datos. En cuanto al denominador, es importante seleccionar y notificar ese denominador teniendo en cuenta una serie de criterios, y estos criterios que veremos aquí están relacionados con los que os he explicado al inicio de la presentación. Debe ser comprensible, será la cifra que mejor represente a la actividad de la organización, debe permitir una correcta descripción del comportamiento medioambiental de la organización, teniendo en cuenta sus propias características y las actividades, servicios y productos que genera la propia organización. Y será un valor de referencia común para el sector en el que opera la organización. Y ahí es una parte creo que muy importante, porque dice, como por ejemplo, es decir, no es un listado exhaustivo, pero ya nos indica que puede ser la producción física anual total que ya existía y que va muy bien para las empresas del sector industrial que producen productos en serie y que son siempre los mismos, al número de trabajadores, pero también las pernotaciones totales en el caso de actividades de alojamiento, número de habitantes de un territorio en el caso de administración pública, toneladas de residuos tratados para empresas del sector de residuos, o el total de energía producida para organizaciones del sector energético o cualquier otro denominador, aunque no esté incluido aquí. Y además, se deberá garantizar la comparabilidad de los indicadores comunicados a lo largo del tiempo, con lo cual, una vez determinada la cifra B, lo ideal es que éstas se utilicen en las próximas declaraciones medioambientales. Pero sí que es verdad que una organización que esté ahora registrada podría verse en la situación de que ha utilizado por años un denominador que no le cuadra mucho, porque en el propio indicador básico que había antes en EMAS estaba un poco forzado, lo podrá modificar, y lo único es que en el caso de hacer cambios,
deberá garantizar que se puedan comparar los datos de los últimos 3 años, con lo cual podrá recalcular los indicadores de esos últimos años con arreglo a esta nueva definición, o otra opción que podría ser reportar en paralelo 2 gráficos con los 2 denominadores y cuando ya lleve 3 años eliminar el gráfico, digamos, que tenía con el denominador que ya no pretende utilizar, por ejemplo. Luego, hablamos de los indicadores específicos. Este punto está conectado, digamos, con lo que ya os ha explicado Ana sobre los documentos de referencia sectorial. Y sobre cualquier otro indicador que sea útil o de uso o clave para la empresa y que lo quiera utilizar, aunque no se haya generado o aprobado el documento de referencia sectorial para su sector. Y llegamos a la última parte, que es sobre la información cualitativa. Aquí el reglamento simplemente añade lo que ya hemos anticipado al inicio, diciendo que si una empresa no dispone de datos cuantitativos sobre un determinado aspecto ambiental, podrá aportar aquella información, digamos, cualitativa de la que disponga dentro de su propia declaración ambiental. Es evidente que siempre que una empresa tenga datos cuantitativos es preferible este uso, pero también se entiende que en determinadas circunstancias o para determinados aspectos ambientales o situaciones no se disponga de información, y esto no quiere decir que la empresa no pueda aportar, no se disponga de información cuantitativa y que la empresa no pueda aportar información útil en este caso. Y bueno, con esto hemos acabado. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, María. Ha sido un placer escucharte pues, en esta información tan interesada sobre los indicadores medioambientales. Bueno, podemos resumir ahora ya todo. Realmente el nuevo EMAS habla de flexibilidad, integración, transparencia, desempeño ambiental y todos estos cambios en indicadores que son un ejemplo de lo que acabamos de decir, que hay más flexibilidad, más integración, pero también se exige mucha transparencia, dando mucha información de dónde vienen los indicadores y, por supuesto, énfasis en la mejora del comportamiento ambiental. Tenemos una pregunta que hace referencia a, como verificadores, ¿qué fallos más comunes nos estamos encontrando en relación al nuevo EMAS, ¿no?, durante las verificaciones? Bueno, pues yo apuntaría varios fallos que van ocurriendo en diferentes organizaciones. Uno, que quizá es un poco el más crítico, que es de organizaciones que no se han enterado que ha cambiado el EMAS. Por lo tanto, en el momento de la verificación, pues nos vemos con una situación desfavorable para la empresa porque no se puede validar la declaración el día de la verificación y hay que volver y la empresa tiene que hacer una adaptación al nuevo EMAS. Ese, por una parte. Por otra parte, también hay muchas, a veces, errores reportando los indicadores con fallos pues, en lo de la biodiversidad, que no se entiende bien lo que María nos ha explicado de lo del suelo, o, por ejemplo, no se hace referencia a las guías sectoriales de un determinado sector y que sí que están publicados. Por ejemplo, una empresa del sector de alimentación, en su declaración medioambiental, y dada que están descritas las guías sectoriales de alimentación, en su declaración medioambiental debería comparar sus resultados con el sector alimentación y todo lo que se ha publicado en las guías de referencia sectorial. Si esto no está, pues el día de la auditoría no se puede validar la declaración y la empresa debe hacer un cambio en su contenido de declaración medioambiental. También hay algunos errores reportando aspectos indirectos, impactos, que a menudo se olvidan. O sea que yo creo que básicamente el tema, primero el grave, de no enterarse que ha cambiado la declaración. El segundo, que, bueno, pues que no hay información de los documentos sectoriales, y luego algunos indicadores que han cambiado, como la de biodiversidad, pues son errores muy comunes. Tenemos otra pregunta. ¿Podría dar algún ejemplo sobre el caso de consumo y generación de energía renovable y los tipos? María, ¿nos puedes poner algún ejemplo de
como has trabajado en detalle el tema de los indicadores con consumos y generación de energía renovable y los tipos? Hola, sí. Bueno, la mayoría de empresas en realidad tienen, suelen tener un tipo de fuente de generación de energía renovable. Pero sí que es, no sé, tipo, podrían ser paneles fotovoltaicos, etcétera, y hay alguna que tiene alguna combinación de paneles fotovoltaicos con otro. En realidad, aquí, si la empresa le queda fácil obtener los datos y reportar, por ejemplo, lo que ha generado con los paneles fotovoltaicos y alguna otra fuente que tiene, lo puede, digamos, la idea es que lo reporte explicando cuánto ha podido generar por cada una de estas fuentes. No sé si esta era un poco la pregunta que se había planteado, pero pues explicarnos los kilowatt hora que ha generado una instalación o la otra. Y si la organización tiene diferentes centros y en estos centros tiene diferentes fuentes, puede reportar la información sobre la generación de energía renovable que se ha podido obtener gracias a las instalaciones que disponen cada uno de estos centros. Gracias, María. Tenemos otra pregunta que es en relación con las guías sectoriales y las buenas prácticas. De existir, se deben mencionar en la declaración medioambiental, pero la empresa debe haberlas aplicado. ¿Cómo se considera que haga, en caso de que haga caso omiso? A ver, respondemos. Las guías de referencia sectorial, si están publicadas en el sector, por ejemplo, vuelvo al caso de alimentación, que están publicadas y la empresa es alimentación, por supuesto, como he dicho, debe hacerse referencia y debe mencionarse. ¿Aplicarlas? Bueno, se tienen que aplicar en el sentido de comparar objetivos o indicadores de excelencia que vienen en esas guías con respecto a lo que tiene la empresa. Si hay un determinado indicador, pues se debe hacer referencia a él y decir, pues en las guías sectoriales el indicador es este, yo estoy utilizando este y estoy de esta manera. Sí, la respuesta es que sí, se debe tener evidencias de que se han tenido en cuenta al redactar la declaración medioambiental y que se está trabajando con esa referencia de las guías sectoriales. Espero haber respondido a la pregunta que nos hacíais en este sentido. Quizás, Ana, si te parece bien, añado una cosa, Por ya que supuesto. el año pasado hicimos una jornada justamente sobre esto de forma Sí, conjunta. Y sí. en relación a los documentos de referencia sectorial, aparte de los indicadores, están también las buenas prácticas. Y esto no quiere decir que la empresa haya tenido que haber aplicado todas las mejores prácticas en su organización. Simplemente sí que tiene que demostrar que las ha tenido en cuenta, que sabe que existen, que igual tiene un objetivo que es una de estas mejores prácticas o que igual ya tiene algunas cosas implantadas, otras no, que está trabajando en ello. El hecho es que simplemente este documento no haya pasado desapercibido por la vida de la empresa y por su gestión medioambiental, con lo cual los documentos de referencia sectorial ofrecen, digamos, una amplia gama de elementos a través de los cuales la empresa puede coger notas y tener inspiración de cara a su declaración medioambiental y en general a su gestión medioambiental. Efectivamente, así es. Gracias, María. Además, son unos documentos que animamos a que se consulten más allá del EMAS, o sea, por el EMAS, por supuesto, pero incluso para una 14001 son, yo siempre digo, son elementos o documentos muy inspiradores de gestión medioambiental. Tenemos otra pregunta que es, en la descripción de la estructura de gestión, ¿hay que definir el organigrama y las funciones dentro del sistema de gestión medioambiental? A ver, a este tema no hay una respuesta exacta de lo que debe poner. Lo que dice el EMAS es que debe darse información de la estructura, ¿no?, que soporta el EMAS, ¿no? Pues describir un organigrama puede ser un buen ejemplo, describiendo quién participa en qué dentro del EMAS y para liderar el EMAS y llevar a cabo la implantación del EMAS y las funciones dentro del sistema de gestión medioambiental, por supuesto. Todo esto puede ser un ejemplo de cómo dar respuesta a lo que dice el EMAS
de informar acerca de la estructura que da soporte al EMAS. No es una respuesta exacta, varias cosas pueden dar respuesta a esta exigencia del EMAS. Aquí hay algunos ejemplos que también son interesantes. En realidad, cuando se definió este requisito, este sustituye un poco a la descripción del sistema de gestión ambiental que había antes y que solía ser un poco aburrida. Eran listas de documentos o cosas que no llamaban mucho la atención al lector, ¿no? Y cuando se cambió, el objetivo de esta, o el espíritu, digamos, de este cambio, era el de poder permitir a la empresa transmitir cuál era el sistema de gobernanza del sistema de gestión, ¿no? Con lo cual, algunas organizaciones lo que han hecho y que me parece que es muy interesante es añadir cómo el sistema de gestión es una herramienta de participación de todos los trabajadores, cómo hay un liderazgo por parte de la dirección, cómo también hay una estructura de apoyo que puede ser una persona responsable del sistema de gestión o un comité o grupos de trabajo o lo que cada uno tenga organizado, y cómo entre todos, digamos, colaboran o permiten que la gestión ambiental prospere en la empresa. Y quizás esto refleja más el espíritu, ¿no?, también de EMAS, de la participación a nivel un poco de todos los trabajadores en la organización. Exacto. Y a nivel de una verificación, esto es un ejemplo muy bueno, y los verificadores no esperamos ver un único modelo de cómo dar respuesta a esto. Aquello que sea claro, transparente y que responda a esta exigencia del EMAS, y la organización es libre de implantarlo de una u otra manera. Vale, tenemos otra pregunta que tiene que ver con somos una empresa de servicios y trabajamos en centros de clientes. ¿Cómo se define el alcance de la verificación? ¿Hay que reportar indicadores de nuestros centros propios, oficinas, o también de los clientes? ¿Se puede excluir estos últimos? Pues vamos a responder entre María y yo. Mira, esta parte, el alcance, es decir, pues somos una empresa de servicios, pues alcance es limpieza, mantenimiento, servicio técnico, lo que sea de la empresa esta de servicios. Tiene que darse un detalle de las sedes, por supuesto, que están dentro del alcance, porque todas estas sedes deben tener sí que datos individuales de cómo están en los indicadores, pues por ejemplo consumo, una sede, otra sede, y sí que esto lo hemos hablado mucho con los organismos competentes y con ENAC, que debe haber información detallada de los diferentes centros, y claro, información de clientes hasta donde se pueda llegar. Quizá la información de clientes donde pasa por darse, o sea, el tipo de información que puede darse, y además entronca mucho con la información de aspectos indirectos. Y aquí sí que en la parte más de clientes o aspectos indirectos se puede dar información, y de ahí la flexibilidad de EMAS, como aspectos indirectos o información cualitativa, porque a lo mejor no se tiene información cuantitativa, pero se tiene información cualitativa de clientes y de comportamiento medioambiental de clientes. Evidentemente, el EMAS y la 14.000 te pide en la parte de indirectos hasta donde puedas controlar. Entonces, para resumir, por supuesto, todos los centros propios de la organización deben ser reportados, las oficinas, los consumos, indicadores. En la declaración debe decirse la procedencia de esa información y a quién aplica. O sea, el alcance y la descripción de organizaciones que dice al principio debe quedar muy clara. Sede central, el EMAS aplica a 7 centros más, y a la hora de reportar esa información. Y lo que he dicho, clientes hasta donde se pueda, pero quizá nos podemos agarrar más a dar información cualitativa de esos clientes. Tenemos otra pregunta que ¿es obligatorio poner la huella de carbono? O sea, la huella de carbono como huella, lo que habla la norma es reportar los indicadores que ha hablado María, indicadores de emisiones. Lo que habla es que se reporten esos indicadores utilizando fórmulas
aprobadas, gases estamos hablando de calculadoras o herramientas de cálculo de los gases de efecto invernadero, y es de lo que está hablando el EMAS, de reportar indicadores, toneladas de CO2 equivalente, y por lo tanto lo mejor es tener una herramienta corporativa aceptada para hacer este reporte de indicadores de emisiones. María, te doy la palabra para que completes, si quieres, las dos preguntas. Sí, en relación a esta de la huella de carbono en sí no es obligatorio ponerla, pero sí que es importante que cuando se reportan los datos sobre las emisiones, se explique el alcance de lo que se está reportando, qué se incluye y qué no. Pues, no sé, típicamente las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el consumo energético o de los demás combustibles, no sé, el transporte o lo que sea, ¿no? Si utilizáis una herramienta, normalmente las herramientas ya te ayudan también a definir el alcance de lo que vas a calcular, y con lo cual es importante aclararlo en este indicador. Alguna empresa sí que le ha pasado, por ejemplo, que reportaba sobre todo los datos relacionados con los consumos energéticos, y luego con el tiempo ha ido añadiendo pues otros aspectos como las emisiones relacionadas con el consumo de agua o generación de residuos, y esto supone que igual un año le aparece un dato que ha empeorado y es porque simplemente ha ampliado el alcance. Pues en este caso simplemente indicarlo en el propio capítulo, apartado o el espacio donde se está hablando de este indicador. Y en relación a la pregunta anterior de la empresa de servicios, no sé bien qué tipo de empresa es, pero mientras que Ana explicaba o daba respuesta a esta pregunta, se me ha ocurrido que, por ejemplo, una empresa de limpieza que tiene su propio centro, pero de hecho su actividad principal la lleva a cabo en casa de los clientes, ¿no? Claro, un indicador que podría ser interesante y que tendría sentido podría ser el consumo de productos químicos que se utilizan para llevar a cabo la limpieza en X número de metros o kilómetros cuadrados donde se llevan a cabo estas actividades. Y quizás este también podría ser un indicador de productividad, ¿no? Para saber si igual en determinados sitios los equipos de limpieza pues gastan más producto que en otro por metro cuadrado, y quizás pues no se es muy eficiente en el uso de un recurso. Con lo cual yo creo que si la empresa, por ejemplo, ya suele recoger datos de estos, aunque sean referentes a una actividad que se lleva a cabo en casa del cliente, pues sería muy interesante trabajar con ellos y por qué no reportarlos. Alguna empresa podría sorprenderse y tener un indicador muy favorable, que además la podría posicionar pues muy bien en el mercado. Sí, por supuesto, el consumo de materiales es un indicador muy interesante, porque además lo dice el propio EMAS, ¿no? El consumo de indicadores sin una empresa de servicios está directamente ligado a sus servicios, pero eso no tiene que llegar a tener la información de los indicadores propios del propio cliente donde limpia, sino los suyos cuando limpia en casa de un cliente. Y cualquier otra cosa que quiera dar del cliente podría ser información cualitativa, pero no tiene que generar una información cuantitativa de su cliente, más allá de el ejemplo que pone María de consumo al limpiar, ¿no? O transporte cuando vas a limpiar a casa de un cliente, tu consumo en gasoil o lo que sea. Nos están preguntando también, y quizá no nos va a dar tiempo a responder a todo, pero responderemos por escrito. Hay otra pregunta, María, sobre el factores de conversión para las emisiones, si se accede a la herramienta que tiene Cataluña. En principio sí, está en la web, está en GenCat. Son herramientas, tanto la de Cataluña como la de cualquier comunidad, son herramientas publicadas, accesibles, actualizadas normalmente con los factores de conversión, y además animamos a su uso porque es una manera de reportar todo lo que es el indicador de emisiones y de los gases de efecto invernadero de una forma
pues con un protocolo o una herramienta de cálculo estandarizada. ¿Verdad, María, que se puede acceder fuera de Cataluña a la herramienta que tiene la Generalitat para el cálculo de emisiones con los factores de Sí, conversión? Son calculadoras que se llaman calculadoras de huella de carbono, en realidad, o calculadoras de gases de efecto invernadero. Ningún problema. sí, correcto. Está disponible en la página web y está también en, bueno, el acceso a la página web es en castellano también. Sí, y cualquier comunidad lo tiene, ¿eh? Si entráis en diferentes comunidades, tienen lo que se llama calculadora de huella de carbono de gases de efecto invernadero, y es una buena herramienta. Lo único, en la declaración hay que hacer referencia a qué protocolo o qué procedimiento se ha usado para el cálculo. Tenemos una última pregunta y ya quizá tenemos que cerrar, y es, en el caso del indicador de biodiversidad, si se trata de una actividad que ocupa una planta de un edificio y la planta baja es de otra actividad, ¿corresponderá la superficie sellada a la superficie equivalente a la planta de nuestra actividad, aunque no ocupe planta baja? María, tú que eres experta en el tema del uso del suelo, qué te parece este caso? Am, sí, yo creo que en este caso reportaríais se reportaría la superficie, digamos, que ocupa la actividad, en este caso que no está en la primera planta. Am, y bueno, no sé si normalmente cuando es un edificio de, de oficinas, si no tiene área verde y esto, pues todas las plantas son iguales, podrías poner, nosotros estamos en un edificio de tantas plantas tal y nuestra actividad ocupa X metros cuadrados, y lo que sí que podría ser interesante es que si igualmente el edificio se encuentra en una zona donde hay zona no sellada, áreas verdes, jardines, etcétera, que igualmente se explique que en en el conjunto del edificio que se comparte con todas las otras actividades, pues hay una parte que es de área no impermeabilizada. Exacto. Esto responde a lo que habla el EMAS, que es transparencia y flexibilidad al explicar las cosas. O sea, tú puedes explicar cada indicador con argumentos de lo que ha explicado María, pero explicarlo, o sea, para que las partes interesadas entiendan exactamente, en este caso, tu ocupación de suelo y posicionar un poco a la compañía en el entorno de pues, otro edificio, ¿no? Tú estás en una planta, pero tienes otra planta debajo de otro. Es decir, yo estoy reportando este trozo del edificio, pero estoy en otro. O sea, todo lo que tenga una explicación clara y transparente es factible en el entorno de EMAS, es lo que busca EMAS. Flexibilidad, transparencia a las partes interesadas, y es lo que debemos buscar como empresa vosotros y los verificadores, lo que vamos buscando. Transparencia y fidelidad de la información. Yo creo que por respeto a todos los que estáis aquí y hemos dicho pues el webinar 1 hora, si os parece, pues vamos a dar por concluido este webinar. Si hay alguna pregunta más nos la podéis hacer, y si ha quedado alguna, disculpad, pero responderemos por escrito. Os queremos dar las gracias por vuestra activa participación. Muchísimas gracias, María, por tu participación también en el webinar, tus claras aportaciones en el mundo de los indicadores, y estamos a vuestra disposición tanto desde el Club EMAS como desde DNVGL para cualquier aclaración adicional. Recibiréis el enlace al webinar que, como hemos explicado, ha sido grabado, y alguna información adicional también la aportaremos en el comunicado que os hagamos. Muchísimas gracias y esperamos poder volver a veros o oíros, en este caso, en un nuevo webinar organizado sobre este tema u otros que puedan ser de vuestro interés. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.